Hola chicos, ¿cómo andan? Buenos días, espero que sigan bien. El día de hoy vamos a trabajar con el módulo 10, ¿sí? Presencial. Y bueno, vamos a analizar un par de cuestiones que surgen en este módulo. Bien, vamos a trabajar con respecto a las ideas de catabolismo y anabolismo, ¿sí? Estos vendrían a ser como el lado A y el lado B de lo que es el metabolismo, ¿sí? En la clase de la semana 9 estuvimos analizando que era un proceso metabólico en el que estaba involucrado el desdoblamiento de la molécula de glucosa, ¿sí? Y su transformación en las moléculas de ATP. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con ese ATP, a dónde va y qué es lo que hace el cuerpo con eso, ¿sí? Bien, entonces dice, al terminar este módulo esperamos que puedan reconocer que las células pueden obtener energía a partir de diferentes biomoléculas, ¿sí? Esto un poco lo estuvimos adelantando en la clase pasada, cuando estuvimos hablando con respecto a que teníamos, ¿sí? Diferentes tipos de formas de obtener energía, que estábamos viendo en esa clase, una de las formas que era a partir de la molécula de glucosa, pero podemos obtener energía a partir de tanto grasas como proteínas también. Bien. Después identificar que las diferentes vías catabólicas que siguen las biomoléculas convergen en la vía de la degradación de la glucosa, ¿sí? Vamos a ver que hay algunos puntos en que eh, las moléculas de algún aminoácido o algún lípido, ¿sí? Se transforman en algún producto intermedio de la glucólisis, en donde se produce después la extracción de la energía correspondiente. ¿Sí? Caracterizar los procesos anabólicos como aquellos por los cuales los organismos sintetizan sus componentes, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando un poco de, bueno, qué era lo que pasaba con esa energía? Y justamente va a ser utilizada para realizar diferentes procesos, entre ellos la generación de productos propios, ¿sí? A partir de los monómeros de las sustancias que nosotros comemos, ¿sí? Reconocer que el crecimiento y la renovación de los componentes de un sistema vivo requiere energía, pero también aporte de materia, ¿sí? Todo esto que comemos, parte de eso, ¿sí? Es transformado en estructuras, ¿sí? Que nos van a formar y bueno, otra parte es utilizada en el catabolismo, ¿sí? Para obtener esa energía. Después dice, reconocer que los bloques catabólico y anabólico están interrelacionados. ¿De qué manera? Bueno, el catabolismo le va a aportar la energía que el anabolismo va a consumir a la hora de hacer esas nuevas síntesis, ¿sí? Bien. Bueno, entonces seguimos. Reconocer que los bloques catabólicos y anabólicos están interrelacionados, como dije. Una célula degrada algunas sustancias para obtener energía y materiales necesarios para sintetizar otros. Y vamos a tratar de caracterizar la relación entre el catabolismo y el anabolismo, interpretar las situaciones metabólicas a partir de modelos de metabolismo estudiados. Bueno, en esta primera actividad, la actividad 10.1, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí? Una serie de letras, ¿no? Cada una de estas letras, ¿sí? Va a ser una sustancia que va a estar interconectada, ¿sí? Con otras, ¿sí? Estas flechas lo que nos van a indicar son una dirección de la reacción química, ¿sí? Entonces, vamos a ver que no podemos decir que todos son sustratos y todos son productos, sino que el sustrato de una reacción, ¿sí? Puede ser el producto de otra, ¿sí? Por ejemplo, en este caso,
tenemos que esta sustancia, ¿sí?, sufrió una transformación química y se transformó en B, ¿sí? Entonces, esto, ¿sí?, es el sustrato y este es el producto, ¿sí? Pero va a ser el sustrato de una nueva reacción, ¿sí? Y podemos ver y observar que, por ejemplo, el M se puede convertir en B, que K se puede convertir en J y J en C, ¿sí? Esto es lo mismo que va a ocurrir en las reacciones metabólicas, ¿sí? Por ejemplo, la otra vez estuvimos analizando cómo era la glucólisis, ¿sí?, con todos los procesos involucrados. Pero, como les había dicho anteriormente, podemos obtener energía de aminoácidos y de lípidos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Podemos elegir, ¿sí?, como hipotético, ¿sí?, como una sustancia hipotética, acá, ¿sí? Podemos decir que K va a ser una cadena, ¿sí?, de ácido graso, ¿sí? Este se va a transformar en un producto intermedio, ¿sí?, de la glucólisis, ¿sí?, que va a permitir justamente dar como producto una sustancia de la cual vamos a poder obtener ATP, ¿sí? Por ejemplo, este es un lípido, ¿no? Que como producto intermedio dio uno de los sustratos para una de las reacciones químicas que ocurren en la glucólisis, ¿sí? Y por ejemplo, podemos tomar a M, ¿sí?, como un precursor, ¿sí?, de un producto intermedio de la glucólisis, ¿sí?, en donde podemos obtener, ¿sí?, justamente energía, ¿sí? Entonces, acá tenemos un aminoácido que nos va a producir un producto intermedio, ¿sí? Entonces, esta es la forma que tiene el cuerpo de obtener energía a partir de sustancias que no son glúcidos, ¿sí? Entonces, podemos ver que pueden haber diferentes, ¿sí?, de llegar a un mismo producto, ¿sí?, que nos va a dar una reacción final, ¿sí? Entonces, contestar en base al siguiente esquema las consignas a continuación. Completar el esquema agregando al mismo enzimas necesarias, E1, E2, E3, ¿sí?, en cada reacción, ¿sí? O sea, en cada flechita vamos a tener una enzima, ¿sí? Y se acuerdan que para cada sustrato hay una enzima específica, ¿sí? Eso es importante que lo entiendan. Entonces, yo voy a poner acá en el pasaje de A a B, ¿sí?, la enzima E1, por ejemplo. En el pasaje de acá a acá, E2, ¿sí? Y en el pasaje de acá a acá, E3, por ejemplo, ¿sí? Y acá puedo poner E4 porque, o si bien el producto es igual, el sustrato inicial va a ser otro, ¿sí? Lo mismo acá, puedo poner E5 y E6, ¿sí? Bien. Dice, identificar el producto final. El producto final de de todas estas reacciones va a ser D, ¿sí? ¿Por qué se dice que las vías metabólicas representadas son convergentes? Bueno, cuando nosotros hablamos de algo convergente, quiere decir que se une en un punto, ¿sí? O sea que a partir de varios caminos llegamos a un único punto, ¿sí? Eso es algo convergente, es algo que arranca eh, desde muchos puntos y llega a uno solo. Como por ejemplo, todos los caminos conducen a Roma, ¿sí? Vamos a tener que hay diferentes puntos en donde podemos arrancar el proceso y hay un lugar final a donde queremos llegar. ¿Mm?
Entonces, esto es lo que hablamos cuando hablamos de algo convergente, ¿sí? Después en la D dice, la reacción de C a D produce energía para la célula. ¿Cómo podría sumar esta información al esquema? ¿Sí? Podríamos poner que acá hay una liberación, ¿sí?, de energía. Hay que ver de qué tipo, ¿sí? Seguramente puede ser ATP. Bien. Esto vendría a ser una imagen simplificada del proceso de catabolismo de los diferentes tipos de sustancias, ¿sí?, de las cuales podemos obtener ATP, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo que a partir de proteínas, ¿sí?, puedo obtener aminoácidos. Acuérdense que eran los monómeros, ¿no? Y a partir de lípidos puedo obtener, acuérdense, si vieron el videíto de biomoléculas, ¿sí?, que la mayoría de los lípidos están formados por un glicerol, que es un alcohol, unidos a una cadena de, o dos o tres cadenas de ácidos grasos, ¿sí? Entonces, estos, ¿sí?, los ácidos grasos, el glicerol en los lípidos y los aminoácidos, van a formar productos intermedios en el proceso de la glucólisis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los aminoácidos van a formar todos, ¿sí?, piruvato o acetil-CoA, ¿sí? Dependiendo del tipo de aminoácido, vamos a poder formar diferentes tipos de intermediarios, ¿sí? Dependiendo del caso, ¿no? No todos forman piruvato, algunos sí, algunos no. Los ácidos grasos, ¿sí?, van a formar, en su mayoría, acetil-CoA, ¿sí?, que es un producto intermediario, ¿sí?, que ya se acuerdan que esto ingresa en la matriz de la mitocondria y va a pasar por el ciclo de Krebs, ¿sí? El glicerol va a formar un producto intermediario entre las reacciones de la glucosa y el piruvato, ¿sí? Acá ya tenemos una primera liberación de ATP, ¿sí? Y pues tenemos algunas acá, ¿sí? Y bueno, la mayoría, como vimos, o sea, la mayoría de la liberación de ATP se produce en la fosforilación oxidativa. Bien, dice, identificá y escribí en el esquema de la figura 9 el lugar donde ocurren las reacciones que estén involucradas en los conceptos vistos del módulo anterior: glucólisis, formación de acetil-CoA y ciclo de Krebs. Bueno, entonces, ¿en dónde va a ocurrir el ciclo de Krebs? ¿Sí? Va a ocurrir en la matriz mitocondrial, ¿se acuerdan de esto? Y el proceso de fosforilación oxidativa ocurría en la membrana interna de la mitocondria, ¿sí? Y todo este proceso, ¿sí?, va a ocurrir en el citoplasma, ¿sí? Acuérdense que estos son los primeros pasos de la glucólisis que ocurren en el citoplasma, ¿sí? Esto es el proceso de glucólisis en sí, pero en este caso, ¿sí?, por ejemplo, los aminoácidos pueden producir un producto intermediario que va a ser el piruvato, ¿sí? Todo esto todavía en el citoplasma. Y el glicerol también puede producir un intermediario que también va a estar en el citoplasma, ¿sí? Ya cuando ingresa el acetil-CoA a la matriz mitocondrial, ¿sí?, ya tenemos, ¿sí?, otra instancia, ¿sí? Bien, dice, si te pidiéramos que indiques un camino posible que permita obtener toda la energía posible del ATP a partir de proteínas, ¿qué camino marcarías? Y si quisiéramos partir de los lípidos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Vamos a tener que las proteínas, sí, se van a degradar en aminoácidos. Y estos aminoácidos van a formar,
¿sí? Productos intermediarios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando estábamos hablando acá, ¿sí? Por ejemplo, o sea, el proceso de la glucólisis vendría a ser este, ¿sí? Este vendría a ser el producto del, perdón, este vendría a ser el proceso de la glucólisis, ¿sí? Y este, por ejemplo, puede ser el de los lípidos, ¿sí? Y este, el de los aminoácidos, ¿sí? Entonces, vamos a tener que esta es la glucólisis, ¿sí? Pero ocurren procesos intermedios en todas las reacciones de la glucólisis. ¿Qué es lo que van a hacer los aminoácidos? Bueno, van a producir, ¿sí?, estos productos intermedios que van a continuar los procesos que ocurren en la glucólisis, ¿sí? Lo mismo pasa con los lípidos, ¿sí? Bien. Entonces, lo mismo ocurre acá, ¿sí? Pero es un poquito más extenso. Por ejemplo, a partir de las proteínas obtenemos los aminoácidos, que son los monómeros, y obtenemos como productos intermedios el piruvato y el acetil-CoA. ¿Mm? En el caso de los ácidos grasos, van a producir como producto intermedio el acetil-CoA, y en el caso del glicerol van a producir, ¿sí?, un intermediario que está entre la formación de la glucosa y el piruvato, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Sí? Vamos a obtener energía acá y energía acá, ¿sí?, de esos procesos, ¿sí?, de degradación. Bien. Bien, si ahora te pidiéramos que indiques un camino posible que permita liberar dióxido de carbono a partir de algún azúcar, glucosa, galactosa, fructosa, ¿qué camino marcarías? Bueno, ¿cuál sería el camino? Bueno, este, ¿sí? El típico. ¿Por qué? Porque vamos a tener que en la primera instancia, ¿sí?, la glucosa, la galactosa y la fructosa, ¿sí?, van a seguir el camino de la glucólisis, ¿sí? Y cuando el piruvato se convierta en acetil-CoA, ya tenemos en una primera instancia la liberación de dióxido de carbono, ¿sí? Y después vamos a tener una mayor liberación en el ciclo de Krebs. ¿Mm? Bien. Dice, teniendo en cuenta lo que marcaste en B y en C, ¿existen pasos en común entre las vías? Si la respuesta es sí, marca cuál y cuáles serían, ¿no? Sí, obviamente, era lo que estábamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, el glicerol, ¿sí?, va a formar un producto intermediario entre la glucosa y el piruvato. Los aminoácidos van a formar un producto intermedio que es el piruvato o el acetil-CoA, o el acetil-CoA. Y los ácidos grasos van a formar, ¿sí?, acetil-CoA, ¿sí? Básicamente el acetil-CoA es común a todos, ¿sí? Bien. Dice, escribí un texto que tome el ejemplo de los incisos anteriores para ejemplificar el carácter convergente del catabolismo. Bien, entonces, ¿qué era lo que estábamos mencionando hoy? ¿Sí? Vamos a tener que tenemos diferentes puntos de partida, ¿sí?, tanto diferentes tipos de polisacáridos, ¿sí?, o disacáridos, como la sacarosa y la lactosa, que nos van a dar diferentes tipos de monómeros, ¿sí?, la fructosa, glucosa, galactosa. Y podemos ver que en los lípidos también hay un desdoblamiento, ¿sí?, de la parte del glicerol con la de los ácidos grasos, que me va a dar diferentes tipos de productos intermedios. Y las proteínas, dependiendo si son aminoácidos glucosídicos o no, vamos a tener que nos va a dar diferentes productos que van a ser productos intermedios en las reacciones de la glucólisis. Entonces tenemos diferentes puntos de partida, ¿sí?, que todos van a converger en lo que es el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Bien, entonces dice, crecimiento y anabolismo.
Durante el crecimiento de una bebé, existe una demanda permanente de proteínas que forman parte de los nuevos tejidos en formación. Entre ellas encontramos la proteína hemoglobina, presente en los glóbulos rojos, y cuya función es el transporte de oxígeno en el sistema circulatorio. ¿Se encontrará hemoglobina en la leche? Si no es así, cómo generará estas proteínas los niños? Te proponemos pensarlo con la siguiente actividad, ¿sí? La actividad 10.2, como referencia, la tabla 1 muestra una lista de 20 aminoácidos y una de las formas utilizadas para representarlos de manera abreviada. El esquema de la figura 10.1 muestra una representación de la proteína hemoglobina y una zona ampliada en la que pueden identificarse cada uno de los aminoácidos que componen esta porción, ¿sí? Acuérdense cuando vimos biomoléculas que teníamos diferentes tipos de aminoácidos. Entonces, tenemos diferentes tipos de aminoácidos que van a tener las diferentes proteínas que nosotros consumimos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sí? Estos son bloquecitos de construcción, ¿sí? De diferentes tipos de proteínas que después vamos a producir. Nosotros, ¿sí? Es como si absorbiéramos, ¿sí? Una estructura grande, ¿sí? Que está conformada por bloquecitos, ¿sí? Esos bloquecitos, ¿sí? Los vamos a ir desarmando en el sistema digestivo, o sea, no esos bloquecitos, sino esa estructura grande la vamos a ir desarmando para obtener esos bloquecitos, ¿sí? Y esos bloquecitos en el interior de nuestras células los vamos a reacomodar de diferentes formas, ¿sí? Para construir las estructuras que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces obtenemos esa materia prima, ¿sí? Que nos la da la comida, y la transformamos en sustancias que nos sirvan a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo como una pata de pollo, como un puré, ¿sí? Pero no estoy hecha no tengo una pata de pollo en sí, o sea, no tengo la forma de una pata de pollo en el brazo, ¿sí? Sino que esas sustancias se reestructuran para formarnos a nosotros, ¿sí? Bien, entonces tenemos diferentes tipos de aminoácidos, que son los bloquecitos de construcción de las proteínas, acuérdense, ¿sí? Y tenemos acá que la hemoglobina va a estar constituida por estos bloquecitos de construcción, ¿sí? Cada uno de estos redondeles hace referencia a un bloquecito de construcción o un tipo de aminoácido, ¿sí? Por ejemplo, gli es glicina, ¿sí? Acá tenemos ILE, que es la isoleucina, ¿sí? Esta es la valina, ¿sí? La cisteína, ¿sí? La glutamina, ¿sí? Esta es la glutamina, el ácido glutámico, ¿sí? La leucina, la serina, bueno, la alanina. Entonces tenemos estos diferentes tipos de aminoácidos, ¿sí? Que van a formar esta proteína, ¿sí? Y vamos a tener que, por ejemplo, la proteína de la leche va a tener estos bloquecitos de construcción, pero los va a tener en diferente orden, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos es cortar las uniones que hay entre estos aminoácidos, ¿sí? Y nosotros en nuestras células lo reorganizamos para producir las proteínas que a nosotros nos sirvan. ¿Se entiende? Bien. Bueno, entonces dice, realizar los pasos necesarios para formar parte de la proteína hemoglobina que se muestra en la figura 10.1, partiendo como haría el bebé, de las proteínas presentes en la leche que se muestran en la figura 10.2. Entonces, vamos a tener que estos bloquecitos de construcción, ¿sí? Se van a separar entre sí y vamos a poder formar esta proteína, ¿sí? Esta proteína que estamos viendo acá. Ese es un proceso catabólico, ¿sí? En donde hay un corte y hay liberación de energía. Y el proceso de rearmado y de pegado de esa, digamos, pegado, ¿sí? Reunión, ¿sí? De esas
proteínas de diferentes formas, ¿sí? Perdón, esos aminoácidos de una forma diferente a la original, es un proceso anabólico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la reunión de esos monómeros va a conllevar un gasto de energía, ¿sí? Y va a necesitar que se reacomoden de una forma diferente a la original. ¿Mm? Entonces lo que pueden hacer es, bueno, determinar cuáles aminoácidos son los que te van a servir para formar la hemoglobina, y después entender que eso se reordena, ¿sí? Dice, ¿en qué se diferencian, en qué se asemejan las proteínas de la leche y de la hemoglobina que armaron? ¿Sí? Van a ver que les van a sobrar eh, aminoácidos. ¿Por qué? Porque el bebé va a formar otro tipo de sustancias también, ¿sí? Que van a ser necesarias para el funcionamiento de toda su maquinaria metabólica, ¿sí? Bien, entonces, vamos a analizar la actividad 10.3, ¿sí? Dice, la figura a continuación, figura 11 del material de trabajo virtual, incorpora algunas de las principales vías anabólicas en amarillo. A partir del análisis de esta figura, contestar las consignas que siguen, ¿sí? Vamos a tener, sí, que, como les mencioné la vez pasada, sí, les adelanté un poquito, nosotros podemos transformar a partir de diferentes biomoléculas otras, ¿sí? Por ejemplo, nosotros a partir de hidratos de carbono podemos sintetizar lípidos, ¿sí? Ácidos grasos. Por ejemplo, a partir de hidratos de carbono podemos formar algunos tipos de proteínas, ¿sí? Entonces, también, por ejemplo, a partir de algunos aminoácidos, como los aminoácidos glucosídicos, podemos formar glúcidos, ¿sí? Entonces vamos a ver que estos procesos, ¿sí?, son muy frecuentes y además constituyen parte de lo que es el metabolismo, ¿sí? Esto, ¿sí?, es lo que nosotros denominamos vías mixtas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener un proceso de catabolismo por un lado y de anabolismo por el otro, ¿sí? Por ejemplo, para yo armar, ¿sí?, un aminoácido, ¿sí?, tengo que primero degradar los polisacáridos, la glucosa, ¿sí?, y convertirla en piruvato, ¿sí? Entonces hay un proceso de catabolismo, ¿sí? Y después tenemos un proceso de anabolismo cuando formamos los aminoácidos a partir de ese piruvato, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando yo quiero formar un glúcido a partir de un aminoácido, ¿sí? Hay un proceso de catabolismo, este aminoácido se rompe, formar piruvato, ¿sí? Se produce un proceso de catabolismo, ¿sí? Y vamos a generar el piruvato que se transforma en la glucosa, ¿sí? O por ejemplo, podemos tener un proceso de catabolismo, en donde los aminoácidos se rompen y se forman acetil-CoA, y podemos obtener, ¿sí?, ácidos grasos, ¿sí? Esa conversión del acetil-CoA en ácidos grasos consume energía, ¿sí? Se consume un ATP. Lo mismo ocurre cuando yo quiero producir, ¿sí?, a partir de un hidrato de carbono, un lípido, ¿sí? O sea, se produce una degradación, primero un catabolismo, hasta el acetil-CoA, y después a partir del acetil-CoA podemos formar ácidos grasos, ¿sí?, en donde hay consumo de nuevo de ADP. Entonces vamos a ver que estas son vías mixtas, en donde hay procesos de catabolismo y de anabolismo en sí mismos, ¿sí? Bien. Bueno, entonces dice, tomando en cuenta lo realizado en la actividad 10.2, ¿en qué lugar del esquema ubicarías la transformación de las proteínas de la leche en hemoglobina? Bien. Entonces vamos a tener, ¿sí?, que tenemos la proteína de la leche que se va a degradar hasta aminoácidos, ¿sí?,
Y después esos aminoácidos vuelven a formar proteínas, ¿sí? Donde hay un consumo de energía, ¿sí? Entre este ida y vuelta hay liberación y consumo de energía, ¿sí? En este caso hay más consumo de energía cuando generamos una nueva proteína. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿En dónde lo ubicaríamos? ¿Sí? Lo ubicaríamos acá, ¿sí? Con lo que pasa en la leche. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora me dice, las vías marcadas en el inciso A constituyen vías catabólicas, anabólicas o mixtas. Bueno, esta va a ser una vía mixta. ¿Por qué? Porque tenemos una porción de catabolismo y una porción de anabolismo, ¿sí? Dice, luego de una ingesta de leche rica en el disacárido lactosa, un niño realiza la síntesis de glucógeno, un polisacárido de reserva en el hígado. Marcar en el esquema las vías involucradas, ¿sí? Entonces, tenemos, ¿sí? Que tenemos un disacárido, ¿sí? Que es la lactosa, ¿sí? Se divide, ¿sí? Y forma la galactosa y la glucosa, ¿sí? Esta galactosa se transforma en glucosa, ¿sí? Todo lo que está marcado en celestito es catabolismo, ¿sí? Hasta que llegamos a glucosa, ¿sí? Es un proceso de catabolismo, ¿sí? Y después cuando formamos el polisacárido, que va a ser el glucógeno, ¿sí? Hay un proceso anabólico en donde se consume energía para unir estas moléculas de glucosa y formar eh, este polisacárido, ¿sí? El glucógeno, ¿sí? Bien. Bueno. Bien. Entonces, para discutir, ¿el acetil-CoA puede dar lugar a la síntesis de piruvato? ¿Podría obtenerse glucógeno polisacárido de reserva a partir de lípidos? Bueno, no, ¿sí? El acetil-CoA no puede dar lugar al piruvato, ¿sí? No podemos obtener a partir de acetil-CoA piruvato. Esto es lo que nos impide, por ejemplo, justamente obtener glúcidos a partir de lípidos, ¿sí? Por eso las personas que tienen diabetes eh, generan una sustancia que es para obtener energía, que son los cuerpos cetónicos, y bueno, eso es lo que acidifica un poco su sangre y bueno, trae estas consecuencias biológicas al cuerpo, ¿sí? Nosotros no podemos obtener glucosa a partir de los ácidos grasos, ¿sí? Entonces, una vez que la glucosa se convierte en un ácido graso, no podemos volver para atrás y formar glucosa, ¿sí? No tenemos las enzimas necesarias para que se produzca esta reacción, ¿sí? Bien. ¿Las vías anabólicas son divergentes o convergentes? ¿Qué les parece? ¿Cómo serán? ¿Todas convergen a un lugar, a un punto? No, no. Son divergentes, ¿sí? Van a partir de un punto y van a ir a diferentes tipos de productos. Bien. Dice, actividad 10.4, primera parte. Trabajando en grupos, contestar las preguntas y completar el siguiente esquema. Acá tenemos las proteínas de la leche y la hemoglobina, ¿sí? Entonces, vamos a tener que las proteínas de la leche se van a degradar en sus monómeros y van a darme lugar a la hemoglobina, ¿sí? Y va a haber liberación de dióxido de carbono y calor, ¿sí? Dice. Para completarlo, incorporen las respuestas de estas preguntas al esquema. ¿Qué proceso o procesos permiten obtener ATP en la célula a partir de los aminoácidos? Agregar al esquema donde corresponda el nombre de este proceso y el ATP obtenido, ¿sí? Entonces vamos a tener que a partir de los aminoácidos, ¿sí?
vamos a poder obtener energía, ¿sí? Que va a permitirme continuar con el ciclo de la glucólisis, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, vamos a tener, ¿sí? Que vamos a tener, por un lado, que estos aminoácidos pueden sintetizar sustancias y pueden catabolizarse, ¿sí? Para formar ATP, ¿sí? En ese proceso de degradación de los aminoácidos, ¿sí? Vamos a tener diferentes tipos de aminoácidos. Algunos van a transformarse en piruvato, ¿sí? Que va a ser un intermediario de la glucólisis más al comienzo, ¿sí? Este tipo de aminoácidos pueden dar lugar a lo que es la formación de glucosa, ¿sí? Que esto es la gluconeogénesis, una formación de glucosa a partir de productos no, de un origen que no sea un hidrato de carbono, ¿sí? Y después podemos tener algunos aminoácidos que pueden dar lugar a acetil-CoA, que son cetogénicos y pueden dar, entran ya directamente al ciclo de Krebs y a la fosforilación oxidativa, ¿sí? Pero todo este proceso es el catabolismo de los aminoácidos, ¿sí? Entonces, ¿qué procesos permiten obtener ATP en la célula a partir de los aminoácidos? Bueno, todos estos procesos, ¿sí? Bien, sabiendo que la formación de proteínas a partir de aminoácidos requiere ATP, ¿qué agregarías al esquema para que este hecho quede representado? Bueno, va a haber un consumo de energía, ¿sí? Cuando eh, pasamos de acá a acá, ¿sí? O sea, cuando pasamos de acá a acá, o sea, va a haber un consumo de ATP. ¿Sí? Bueno, a ver. ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué flechas del esquema representan vías catabólicas y cuáles las vías anabólicas? Bueno, las vías catabólicas van a estar representadas, ¿sí? por, por líneas, ¿sí? Celestes, y las vías anabólicas van a estar representadas por estas líneas amarillas, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, dice, para debatir, ¿en qué localización del organismo ocurre la obtención de aminoácidos a partir de las proteínas de la leche? Bueno, ¿en dónde va a ser esto? La vamos a obtener a partir, ¿sí? de la digestión que ocurre en el intestino delgado, ¿sí? Vamos a tener las enzimas ahí de degradación de las proteínas que nos van a dar lugar a la liberación de los aminoácidos en el torrente sanguíneo, que luego van a ser tomados, ¿sí? por las células que van a formar los eritrocitos que están en los huesos largos, ¿sí? y van a sintetizar hemoglobina, ¿sí? No todas las células de nuestro cuerpo van a producir hemoglobina, ¿sí? Solamente las células que van a formar eritrocitos, ¿sí? Que son las células de la sangre, ¿sí? Bien, dice, si el bebé tuviera como alimento exclusivamente proteínas, ¿podría utilizar el 100% de los aminoácidos obtenidos para la síntesis de proteínas? En realidad, sí, porque a partir de aminoácidos nosotros podemos producir ATP, ¿sí? Productos intermedios, ¿sí? de la glucólisis, podemos obtener glucosa y aparte, si hay un exceso, también podemos formar ácidos grasos. Entonces sí, sí podríamos.
Bien. Entonces dice, actividad 10.4, segunda parte. Ahora que ya completaste el esquema, te proponemos como cierre analizar la siguiente frase. Las reacciones catabólicas aportan las materias primas y la energía para las reacciones anabólicas. El acoplamiento energético entre las reacciones que liberan energía catabólicas y las que requieren anabólicas es posible debido a que ambos procesos involucran el ATP, ¿sí? Entonces, dice, de acuerdo al ejemplo trabajado, ¿a qué hace referencia con la frase con materias primas? Bueno, hace referencia a todos los monómeros, ¿sí?, que estuvimos viendo en la clase 8, ¿sí? Y hace referencia al acoplamiento energético. Acuérdense que en el catabolismo hay liberación de ATP, ¿sí?, y en el anabolismo hay consumo de ATP. Entonces, además, en el catabolismo se degradan, ¿sí?, polímeros y se convierten en aminoácidos, por ejemplo, o en glucosa, o en glicerol y ácidos grasos. Entonces, vamos a tener que de esos polímeros de gran tamaño, vamos a tener, ¿sí?, los productos que van a ser estos monómeros, ¿sí?, que vamos a utilizar como materia prima para el anabolismo, ¿sí? Entonces dice, niveles de organización. A lo largo de nuestra materia hemos recorrido diferentes temas de biología, estructurado en los niveles de organización biológicos. Este concepto, propuesto por Eugene Odum, un biólogo dedicado a la ecología, facilita el estudio de los organismos vivos y, como intentaremos mostrar en este material, puede ayudarnos a pensar la relación de la biología con otras disciplinas en torno a las problemáticas de salud. Dice, en el video 10.1 se explica brevemente la idea de niveles de organización utilizando a las matrioshkas o muñecas rusas como analogía. ¿Cuál es la característica de los niveles de organización que se quiere representar en el video mediante las muñecas rusas? ¿Sí? Bueno, lo que se quiere representar son los niveles, por ejemplo, de sistema de órganos, nivel tejido, nivel celular, nivel molecular y nivel atómico, ¿sí? Cada uno de estos van a estar interrelacionados y formando un nivel posterior. Entonces dice, actividad 16. Analicen la temática del siguiente artículo periodístico. ¿Qué tema o problemática se quiere explicar? ¿En qué nivel de organización la ubicarías? ¿En qué nivel de organización de los estudios ubicarías la explicación que ofrece el artículo? ¿Qué considerás que la biología puede por sí sola explicar la temática de la nota? ¿Por qué? Bueno, dice, en parte por la testosterona que dificulta nuestro autocontrol. Aún así, con la misma biología, los hombres cometemos hoy menos crímenes que en el pasado. Con la siniestra excepción, seguimos agrediendo a las mujeres. Y las razones que hay que buscarlas en el aspecto poco conocido de la naturaleza masculina. Nuestra sensibilidad. Por ejemplo, el éxito profesional o social de nuestras parejas afecta negativamente a nuestra autoestima. En contraste, la confianza de las mujeres no se ve minada por nuestros logros. Los hombres somos el sexo sensible, ellas el resistente. Los hombres somos más impresionables por el entorno, y dos cambios sociales han contribuido a que nos mostremos particularmente agresivos con las mujeres. El primero es intuitivo. La revolución tecnológica ha dejado en la cuenta de la economía a millones de hombres con estudios bajos. La incertidumbre sin precedentes que sufren les lleva a adoptar comportamientos adictivos, erráticos y potencialmente violentos. El segundo cambio es contraintuitivo. La revolución feminista ha llenado de mujeres las aulas y los lugares de trabajo. En pocas décadas hemos pasado de un monopolio masculino del espacio público a la paridad o incluso superioridad femenina en algunos ámbitos. Y como advierten los antropólogos, los ratios entre hombres y mujeres determinan las actitudes sexuales de los primeros.
ya sea en la selva amazónica o en las universidades americanas. Si los hombres son mayoría, intervienen esfuerzos en construir relaciones saludables con las mujeres. Si son minoría, prefieren el sexo esporádico y se vuelven más violentos. Pero no estamos condenando a no estamos condenados a una mayor violencia masculina. Educar en la igualdad de género ayudaría a los hombres a liberarnos de los estresores que alimentan nuestra violencia, los corsés emocionales y la competitividad extrema, así seríamos menos violentos. Viviríamos más, como apunta el psicólogo Daniel Kruger, pues la desigualdad de género en un país predice el exceso de muertes masculinas por causas conductuales. El patriarcado es también terrible para la salud de los hombres. Bueno, acá hay diferentes perspectivas, ¿sí? Estamos hablando de diferentes niveles. Estamos hablando del nivel molecular, ¿sí? Cuando estamos hablando de las hormonas, ¿sí? Y después estamos hablando del nivel población, ¿sí? Cuando hablamos de sociedad, ¿sí? De humanos. ¿Sí? Estamos hablando de el agrupamiento de población, a nivel población, ¿sí? Que es, bueno, un conjunto de individuos de una misma especie. Entonces, cuando analizamos esto, ¿sí? Podemos ver que hay una relación entre diferentes tipos de niveles de organización. Si bien a nivel general estamos hablando a nivel población, podemos ver que hay diferentes implicaciones de un nivel inferior, mucho más inferior que ese nivel molecular. Bien, bueno, cualquier duda, cualquier consulta, lo charlamos por el grupo de WhatsApp. Espero que tengan un buen fin de semana. Nos vemos.